Me desperté calva el día de la boda de mi hijo. Mi nuera dejó una nota. Ahora tienes el look que te queda, vieja ridícula. Gracias a Dios lo hizo justo el día en que iba a transferir 120 millones de la herencia para ellos. En el momento del brindis, revelé que me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me desperté sintiendo algo extraño. Era el día de la boda de Marcus, mi único hijo, y debería haber sido el día más feliz de mi vida como madre, pero algo estaba terriblemente mal. Llevé mi mano instintivamente a la cabeza y sentí nada. Piel lisa, fría, completamente desnuda. Me incorporé de la cama con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Corrí al espejo del baño y lo que vi me dejó paralizada. Mi cabello, ese cabello gris plateado que había cuidado durante 65 años, había desaparecido completamente. No quedaba ni un solo mechón. Era como si alguien hubiera pasado una navaja por toda mi cabeza mientras dormía. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. No era solo la impresión de verme calva, era la humillación profunda que eso representaba. Hoy era el día en que Marcus se casaría con Alondra, esa mujer que desde el primer día me había tratado como si fuera un estorbo, un mueble viejo que ocupaba espacio en su nueva vida perfecta. Fue entonces cuando lo vi. Un papel doblado sobre la mesita de noche que no había estado ahí la noche anterior. Con manos temblorosas lo desdoblé y leí las palabras que se grabarían en mi memoria para siempre. Ahora tienes el aspecto que combina contigo, vieja cafona. Que tengas un hermoso día en la boda. Alondra. La nota cayó de mis manos como una hoja seca. Me senté en el borde de la cama sintiendo como si me hubieran vaciado por completo. No era solo el cabello lo que había perdido esa mañana. Era la última gota de dignidad que me quedaba en esta casa que una vez había sido mi hogar. Recordé todas las veces que Alondra había hecho comentarios sobre mi apariencia. Evangelina, ¿no crees que ese color te envejece? O quizás sería bueno que consideraras un cambio de look más moderno. Siempre con esa sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Siempre con Marcus a su lado, asintiendo como un títere. Mi hijo. Mi Marcus. El niño al que había criado sola, después de que su padre muriera, cuando él apenas tenía 12 años. El mismo niño por el que había trabajado día y noche para construir el imperio financiero que ahora disfrutaba sin siquiera preguntarse de dónde venía ese dinero. Me levanté y caminé hacia el armario. Tenía que decidir qué hacer. Podía quedarme en casa, fingir estar enferma, evitar la humillación pública. Pero eso sería exactamente lo que Alondra quería. Quería que me escondiera, que desapareciera de su día perfecto. Mientras buscaba entre mis vestidos, mi mente voló hacia aquel día hace 3 años, cuando Marcus me presentó a Alondra por primera vez. Fue en un restaurante elegante del centro. Ella llegó tarde, sin disculparse, y durante toda la cena habló exclusivamente de sí misma, sus planes de carrera, sus viajes, su visión de la vida. Ni una sola pregunta sobre mí, ni un solo gesto de interés por conocer a la madre del hombre que supuestamente amaba. Después de esa cena, cuando estábamos solos, le dije a Marcus, «Hijo, esa mujer no me da buena espina». Él me respondió con una frialdad que nunca había visto en él. «Mamá, Alondra es la mujer de mi vida. Si no puedes aceptarla, tal vez necesitemos tomar distancia». Distancia. Esa palabra se convirtió en la realidad de nuestros últimos 3 años. Marcus comenzó a visitarme menos, a llamarme solo cuando necesitaba algo. Las cenas familiares se volvieron tensas, llenas de comentarios pasivo-agresivos de Alondra y silencios incómodos de Marcus. Pero hoy era diferente. Hoy era especial porque había tomado una decisión importante hace semanas. Hoy, después de la ceremonia, tenía planeado transferir 120 millones de dólares a la cuenta conjunta de Marcus y Alondra. Era mi regalo de bodas, mi manera de asegurarme de que mi hijo nunca pasara necesidades, igual que yo había hecho toda mi vida. Miré mi reflejo una vez más en el espejo. La mujer calva que me devolvía la mirada
No era la Evangelina fuerte que había construido un imperio desde cero. Era una mujer humillada, quebrada, reducida a ser la broma cruel de una mujer que ni siquiera había trabajado un día en su vida. Tomé el teléfono y marqué el número de mi estilista. «Necesito que vengas inmediatamente», le dije con voz firme. «Trae la mejor peluca que tengas». Si Alondra pensaba que esto me destruiría, se equivocaba completamente. Mientras esperaba a que llegara mi estilista, me senté en la sala y dejé que los recuerdos me invadieran. Era extraño cómo en los momentos más dolorosos la mente decide mostrarte exactamente todo lo que has perdido. Recordé el día que murió Roberto, mi esposo. Marcus tenía apenas 12 años y yo 32. El médico me dijo que había sido un infarto fulminante, que no había nada que pudieran haber hecho. Pero en ese momento, parada en ese pasillo frío del hospital, lo único que pensaba era: ¿cómo voy a criar a Marcus sola? Roberto había sido el cerebro financiero de nuestra pequeña empresa de bienes raíces. Yo apenas sabía balancear una chequera. Pero esa noche, después del funeral, cuando Marcus se durmió llorando en mis brazos, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No iba a permitir que mi hijo sintiera nunca la inseguridad económica. Los primeros años fueron brutales. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Aprendí sobre inversiones, sobre el mercado inmobiliario, sobre negocios. Cometí errores que me costaron miles de dólares, pero cada error me enseñó algo nuevo. Marcus nunca se enteró de las noches que me quedé despierta, calculando si tendríamos suficiente dinero para sus libros escolares o sus uniformes deportivos. Cuando cumplió 18 años, nuestra empresa ya era una de las más importantes del estado. Cuando se graduó de la universidad, éramos millonarios. Pero Marcus nunca preguntó cómo había pasado eso. Para él, el dinero simplemente había aparecido, como si fuera algo natural, algo que él merecía por derecho de nacimiento. «Mamá, necesito dinero para el enganche del departamento», me decía a los 25 años. «Mamá, Alondra y yo queremos hacer un viaje a Europa», me informaba a los 30. Nunca era una petición, siempre era una declaración, como si mi dinero fuera automáticamente suyo, y yo se lo daba, cada vez, porque pensaba que esa era mi responsabilidad como madre. Había trabajado tanto para darle una vida cómoda que olvidé enseñarle el valor del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio. La llegada de Alondra solo empeoró las cosas. Desde el primer día se comportó como si fuera la dueña de la casa, como si yo fuera una invitada incómoda en mi propia familia. «Evangelina, ¿no crees que Marcus y yo necesitamos más privacidad?», me preguntó un día durante la cena. «Tal vez sería bueno que consideraras mudarte a algo más pequeño, más apropiado para una mujer de tu edad». Marcus no dijo nada. Se quedó ahí sentado, cortando su carne como si no hubiera escuchado a su prometida sugerir que yo debería irme de la casa que había comprado y pagado con mi propio trabajo. Pero lo que más me dolía no eran sus comentarios directos, sino la manera sutil en que me excluía de sus vidas. Las cenas familiares donde hablaban solo entre ellos, como si yo no estuviera presente. Las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Las miradas cómplices que intercambiaban cuando yo hablaba, como si fuera una anciana confundida que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Hace 6 meses, durante la cena de Navidad, Alondra me dijo: «Evangelina, Marcus y yo hemos estado hablando sobre el futuro. Creemos que sería mejor para todos si tú tuvieras un rol menos, activo en las decisiones familiares». Marcus asintió sin levantar la vista de su plato. Esa noche me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, llorando en silencio para que no me escucharan. No era solo el rechazo lo que me destrozaba, era la ingratitud. Era la sensación de haber criado a un extraño, a alguien que no tenía ni la más mínima idea de los sacrificios que había hecho por él. Pero a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y hace un mes, cuando Marcus me dijo que quería casarse con Alondra, decidí hacer el gesto más grande de mi vida. Contacté a mi abogado y preparé la transferencia de $120 millones. Era prácticamente toda mi fortuna líquida, mi regalo de bodas para ellos. «¿Está segura de esto, señora Evangelina?»,
me había preguntado mi abogado. Es una cantidad muy considerable. Yo le respondí que sí, que estaba completamente segura. Pensaba que quizás ese gesto final de generosidad haría que Marcus recordara quién había sido su madre realmente, que Alondra finalmente entendería que yo no era su enemiga. El timbre de la puerta me sacó de mis recuerdos. Era mi estilista con una caja grande bajo el brazo. «Evangelina, querida, ¿qué pasó?», me preguntó con genuina preocupación cuando vio mi cabeza calva. «Un pequeño accidente», mentí. «Necesito que me ayudes a verme presentable para la boda de mi hijo». Mientras ella trabajaba en colocarme la peluca perfectamente, me miré en el espejo y tomé una decisión. Iba a ir a esa boda. Iba a sonreír. Iba a felicitar a los novios. Iba a dar mi discurso en el brindis. Pero algo había cambiado dentro de mí esa mañana. Algo que Alondra no había calculado cuando decidió humillarme. Llegué a la iglesia 1 hora antes de la ceremonia. Mi peluca estaba perfectamente peinada, mi vestido azul marino impecable, y por fuera parecía la madre orgullosa que todos esperaban ver. Pero por dentro sentía como si llevara un peso enorme en el pecho que me hacía difícil respirar. La iglesia estaba siendo decorada con flores blancas y doradas. Todo era elegante, caro, perfecto. Exactamente lo que Alondra había soñado. Me senté en una de las bancas del fondo, observando a los trabajadores colocar los últimos detalles, cuando escuché voces familiares viniendo del vestíbulo lateral. Era Marcus, hablando con alguien por teléfono. Su voz sonaba tensa, preocupada. «No, no puedes venir ahora», decía. «La ceremonia es en 1 hora. Hablaremos después de la luna de miel, te lo prometo». Algo en su tono me hizo levantar y caminar silenciosamente hacia donde venía su voz. Estaba escondido detrás de una columna, dándome la espalda. «Sí, ya sé que es difícil mantenerlo en secreto», continuó. «Pero una vez que tengamos el dinero de mamá, todo será diferente. Podremos estar juntos sin tener que escondernos». Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. ¿De qué dinero estaba hablando? ¿Y con quién quería estar sin esconderse? «Escucha, Valeria», siguió diciendo Marcus, y mi mundo se tambaleó completamente. «Después de hoy, todo cambiará. Mamá va a transferir 120 millones. Con esa cantidad podemos irnos a donde queramos, hacer lo que queramos. Solo necesito que tengas paciencia unas semanas más». Valeria. Conocía a ese nombre. Era su secretaria, una mujer de apenas 25 años que trabajaba en su oficina. Una mujer con la que, aparentemente, mi hijo tenía una relación secreta mientras se preparaba para casarse con Alondra. Me acerqué más, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera oírme. «Alondra no sospecha nada», continuó Marcus. «Está tan obsesionada con esta boda perfecta que no se da cuenta de nada más. Y mamá, bueno, mamá está tan desesperada por complacerme que haría cualquier cosa por verme feliz». Esas palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Desesperada por complacerlo? ¿Era así como me veía mi propio hijo? «No, no me siento mal por esto», dijo Marcus, respondiendo obviamente a algo que Valeria le había preguntado. «Alondra sabía exactamente lo que hacía cuando se metió conmigo. Ella solo quiere el dinero también. Es un matrimonio de conveniencia para ambos. Y mamá, ella ha tenido una buena vida. Ya es hora de que disfrute de su jubilación sin preocuparse por los negocios». Jubilación. Como si yo fuera una empleada que había cumplido su tiempo de servicio y ahora podía ser descartada con una pequeña pensión. La conversación continuó, y cada palabra era peor que la anterior. Marcus había planeado todo esto. El matrimonio con Alondra era una farsa para obtener mi dinero. Su relación con Valeria era real, pero secreta hasta que tuviera los recursos para divorciarse y empezar una nueva vida. «Después de la transferencia, esperaremos unos meses», explicaba Marcus con una frialdad que no reconocía en mi hijo. «Le diremos a mamá que Alondra y yo necesitamos espacio, que queremos vivir solos. Eventualmente la convenceré de que se mude a una residencia para personas mayores. Tiene 65 años. Es perfectamente normal. Una residencia para personas mayores.
Querían deshacerse de mí completamente. Escuché pasos acercándose y rápidamente me alejé, fingiendo que revisaba las flores del altar. Marcus apareció unos minutos después, sonriendo, actuando como el novio nervioso pero feliz. «Mamá», me dijo besándome en la mejilla, «te ves hermosa, ese color te queda perfecto». Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez habían sido los de mi niño inocente, y ahora solo veía a un extraño que había planeado meticulosamente cómo utilizarme y luego descartarme. «Gracias, hijo», respondí con la sonrisa más falsa de mi vida. «Estoy muy emocionada por tu día especial». Marcus me abrazó y por un momento sentí el impulso de confrontarlo, de preguntarle cómo había llegado a convertirse en esta persona, pero algo me detuvo. Tal vez era el instinto de supervivencia, o tal vez era que por primera vez en mi vida estaba viendo la situación con absoluta claridad. «¿Dónde está Alondra?», pregunté tratando de sonar casual. «En el salón de preparación con las damas de honor», respondió Marcus. «Está un poco estresada, ya sabes cómo son las novias». Estresada. Si supiera lo que acababa de descubrir, estaría más que estresada. «Creo que iré a darle mis mejores deseos», dije, y Marcus asintió distraídamente antes de alejarse para hablar con el sacerdote. Caminé hacia el salón de preparación con las piernas temblando. No sabía exactamente qué esperaba encontrar allí, pero necesitaba ver a Alondra. Necesitaba entender si ella sabía sobre Valeria, o si también estaba siendo engañada. La puerta estaba entreabierta, y pude escuchar risas y conversaciones animadas. Me acerqué silenciosamente y escuché la voz de Alondra claramente. «Chicas, en unos meses seré oficialmente rica. Marcus no tiene idea de que ya contacté a un abogado de divorcios. Con las leyes de bienes gananciales, me corresponde la mitad de todo lo que recibamos hoy». Mis piernas casi se doblaron. Alondra también tenía un plan. También estaba usando a Marcus. «¿Y la vieja?», preguntó una de sus amigas riéndose. «Evangelina será fácil de manejar», respondió Alondra con desprecio. «Ya la tengo comiendo de mi mano. Después de la transferencia de dinero, convenceré a Marcus de que la internemos en algún lugar. Esa mujer ha vivido demasiado tiempo pensando que es la dueña de todo». Las risas que siguieron me sonaron como las de hienas celebrando sobre una carroña. Me alejé del salón sintiendo como si estuviera en una pesadilla. Mi hijo me estaba traicionando con su secretaria. Mi nuera me estaba usando para divorciarse rica. Y yo, la tonta de 65 años, había estado a punto de entregarles $120 millones en bandeja de plata. Pero ahora lo sabía todo. Y ellos no tenían idea de que lo sabía. Me senté en mi auto en el estacionamiento de la iglesia, con las manos temblando mientras sostenía mi teléfono. Todo mi mundo se había derrumbado en cuestión de minutos, pero por extraño que parezca, por primera vez en años me sentía completamente lúcida. Marqué el número de mi abogado, David Hernández, que había sido el socio legal de confianza durante los últimos 20 años. Respondió al segundo timbrazo. «Evangelina, ¿cómo está? ¿Todo listo para la gran transferencia de esta tarde?» «David, necesito que canceles inmediatamente la transferencia programada», dije tratando de mantener mi voz firme. Hubo una pausa. «¿Estás segura? Los documentos ya están listos. Solo falta su autorización final después de la ceremonia». «Completamente segura. Y necesito que vengas a mi casa mañana temprano. Tenemos que hacer algunos cambios importantes en mi testamento». «Por supuesto, Evangelina. ¿Ha pasado algo?» «Digamos que he tenido una revelación muy esclarecedora sobre mi familia». Después de colgar, me quedé sentada en silencio, observando a los invitados llegar a la iglesia. Familias enteras vestidas elegantemente, amigos de Marcus y Alondra, gente que había conocido durante años. Todos venían a celebrar lo que pensaban que era una unión por amor, sin saber que estaban presenciando la farsa más elaborada de sus vidas. Pero yo sabía la verdad. Y ahora tenía que decidir qué hacer con esa información. Podía confrontar a Marcus directamente, decirle que había escuchado su conversación. Podía hablar con Alondra y revelarle que conocía sus planes de divorcio. Podía cancelar la boda completamente y exponer a ambos frente a todos los invitados. Pero mientras consideraba estas opciones, me di cuenta de que ninguna me daría la satisfacción que necesitaba. Ellos habían pasado meses
tal vez años, planeando cómo utilizarme y descartarme. Merecían algo más. Creativo. Regresé a la iglesia justo cuando comenzaba la ceremonia. Caminé por el pasillo central hacia mi asiento en la primera fila, sonriendo y saludando a conocidos como si fuera la madre más feliz del mundo. Marcus me vio llegar y me sonrió nerviosamente. Alondra, radiante en su vestido de encaje francés de $15,000, me hizo un pequeño gesto con la cabeza. Qué perfectos se veían los dos, qué convincentes en sus papeles de novios enamorados. Durante toda la ceremonia, mientras el sacerdote hablaba sobre el amor, la confianza y la fidelidad en el matrimonio, yo estaba planeando mi próximo movimiento. Escuchaba las promesas que se hacían Marcus y Alondra, promesas que sabía que ninguno de los dos pensaba cumplir, y sentía una calma extraña apoderarse de mí. ¿Alguien conoce alguna razón por la que esta pareja no debería unirse en matrimonio?, preguntó el sacerdote con la formalidad tradicional. Por un momento consideré levantarme. Imaginé las caras de shock, el caos que se desataría, la humillación instantánea de ambos. Pero me quedé en silencio. Tenía algo mejor planeado. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, aplaudí junto con todos los demás. Cuando Marcus besó a Alondra, sonreí como la madre orgullosa que todos esperaban ver. Y cuando los novios comenzaron a caminar por el pasillo, me levanté y los seguí hacia la salida de la iglesia. En la recepción, me comporté como la anfitriona perfecta. Saludé a todos los invitados, hice comentarios sobre lo hermosa que se veía Alondra, sobre lo feliz que se veía Marcus. Bailé con mi hijo cuando me invitó. Le dije lo orgullosa que estaba de él. «Mamá, significa todo para mí que estés aquí», me dijo Marcus mientras bailábamos. «Sé que las cosas han sido un poco tensas últimamente, pero quiero que sepas que te amo». Lo miré a los ojos, esos ojos que habían mentido tan fácilmente por teléfono unas horas antes. «Yo también te amo, hijo. Siempre lo haré, sin importar lo que pase». Él sonrió, pensando probablemente que me estaba refiriendo a mi aceptación de Alondra. No tenía idea de que me estaba refiriendo a lo que estaba a punto de hacer. Cuando llegó el momento del brindis, Marcus se acercó a mí con una copa de champán. «Mamá, ¿te gustaría decir algunas palabras?» «Por supuesto, hijo. Sería un honor». Marcus pidió silencio y todos los invitados dirigieron su atención hacia mí. Alondra me sonrió desde la mesa principal, esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante 3 años. Marcus me tomó de la mano, jugando perfectamente su papel de hijo devoto. «Gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial», comencé, mi voz clara y fuerte resonando por todo el salón. Como madre de Marcus, no puedo expresar lo emocionada que estoy de ver a mi hijo casarse con la mujer que ama. Hubo aplausos y murmullos de aprobación. Alondra se ruborizó convincentemente. Marcus apretó mi mano con cariño. Hace 33 años, cuando nació Marcus, prometí que siempre lo protegería, que siempre pondría su bienestar antes que el mío. Y durante todos estos años he mantenido esa promesa. Más aplausos. La audiencia estaba completamente cautivada. Hoy, como regalo de bodas especial, tenía planeado transferir $120 millones a la cuenta de los recién casados. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Marcus se puso rígido a mi lado. Alondra se enderezó en su silla con los ojos brillando. «Sin embargo», continué, y el salón se silenció completamente, «he decidido que hay algo mucho más valioso que puedo darles». Marcus me miró confundido. Alondra frunció el ceño ligeramente. «El regalo más valioso que puedo darles es la verdad». El silencio en el salón era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando que continuara. Marcus había soltado mi mano y tenía una expresión de confusión que rápidamente se estaba transformando en pánico. Alondra permanecía inmóvil en su silla, pero pude ver cómo sus nudillos se blanqueaban al apretar la copa de champán. «La verdad», repetí lentamente, saboreando cada palabra, «es algo muy poderoso, y hoy he descubierto verdades que cambian todo lo que creía saber sobre mi propia familia». Tomé un sorbo de champán, dejando que la tensión se acumulara.
Algunos invitados comenzaron a intercambiar miradas incómodas. El fotógrafo de la boda había dejado de tomar fotos y también miraba expectante. Verán, continué con una sonrisa serena, esta mañana desperté sin cabello. Alguien había decidido cortármelo completamente mientras dormía y dejarme una nota muy reveladora. Saqué el papel de mi bolso y lo desdoblé lentamente. La nota decía: «Ahora tienes el aspecto que combina contigo, vieja cafona. Que tengas un hermoso día en la boda». Un murmullo de shock recorrió el salón. Varias personas se voltearon hacia Alondra, quien había palidecido visiblemente. Marcus se puso rígido a mi lado. «Mamá», comenzó a decir, pero levanté mi mano para silenciarlo. «No he terminado, querido hijo». Mi voz seguía siendo calmada, casi maternal, porque resulta que ese acto de crueldad me llevó a descubrir cosas mucho más interesantes. Caminé lentamente alrededor de la mesa principal, como un abogado presentando evidencias ante un jurado. Todos los ojos me seguían. Por ejemplo, descubrí que mi hijo, Marcus, ha estado manteniendo una relación secreta con su secretaria Valeria durante los últimos 6 meses. El salón explotó en murmullos. Marcus se levantó bruscamente de su silla, derribando su copa. «Mamá, basta». «¿Por qué debería parar, Marcus? ¿Acaso no es cierto que le prometiste a Valeria que después de obtener mi dinero podrían estar juntos sin esconderse?» Alondra se había puesto de pie también, su rostro una máscara de furia y humillación. «Esto es ridículo. Evangelina está inventando mentiras porque no puede aceptar que Marcus ya no la necesita». «Oh, querida Alondra», dije volteándome hacia ella con una sonrisa helada. «Pero si tú también tienes tus propios secretos, ¿no es cierto?» Ella se quedó paralizada. Pude ver el miedo en sus ojos. «Por favor, cuéntales a todos sobre tu conversación con el abogado de divorcios, sobre cómo planeabas quedarte con la mitad de los 120 millones que yo iba a transferir hoy». Alondra abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro había pasado del blanco al rojo intenso. «Vamos, no seas tímida», la animé. «Cuéntales cómo pensabas convencer a Marcus de internarme en una residencia geriátrica una vez que tuvieras el dinero seguro». El salón estaba en absoluto silencio. Algunos invitados tenían las bocas abiertas, otros grababan discretamente con sus teléfonos. Los padres de Alondra se habían levantado de su mesa y se acercaban con expresiones de horror. Marcus finalmente encontró su voz. «Mamá, no sé de dónde estás sacando todo esto, pero...» «¿De dónde lo estoy sacando?», lo interrumpí. «De tu propia boca, Marcus. Te escuché esta mañana hablando por teléfono con Valeria. Cada palabra, cada detalle de cómo planeabas usar mi dinero para empezar una nueva vida con ella». Marcus se desplomó en su silla como si le hubieran cortado las cuerdas que lo sostenían. Su rostro había perdido todo el color. «Y a ti te escuché en el salón de preparación», dije volteándome hacia Alondra, «explicándoles a tus amigas cómo ibas a divorciarte de Marcus una vez que tuvieras acceso a mi fortuna». Alondra finalmente explotó. «Todo esto es una mentira. Esta vieja loca está inventando todo porque está celosa de que Marcus ya no la necesite». «¿Celosa?», repetí, y por primera vez mi voz subió de tono. «¿Celosa de qué exactamente? ¿De haber criado a un hijo que conspira para robarme? ¿De haber sido tan tonta como para creer que su amor era real?». Me volteé hacia los invitados, mi voz ahora clara y fuerte como nunca antes. «Durante 33 años, desde que quedé viuda, he trabajado día y noche para construir un imperio financiero. No para mí, sino para mi hijo. Sacrifiqué relaciones, oportunidades, mi propia felicidad, todo para asegurarme de que Marcus nunca pasara necesidades». Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Y hoy descubrí que para él soy solo un obstáculo que hay que remover una vez que haya servido mi propósito. Una vieja cafona que puede ser rapada, humillada y finalmente descartada en una residencia geriátrica. Marcus se puso de pie, con lágrimas en los ojos. «Mamá, por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué, Marcus?
¿Cómo justificas que estés casándote con una mujer que planeas dejar por otra? ¿O cómo planeas convencerme de que me vaya de mi propia casa para que puedan vivir solos? El padre de Alondra se acercó a su hija. ¿Es cierto lo que está diciendo?, le preguntó con voz quebrada. Alondra se volteó hacia su padre, luego hacia Marcus, luego hacia mí. Por primera vez en los 3 años que la conocía, no tenía una respuesta lista, no tenía una manipulación preparada. Esto es un malentendido, tartamudeó finalmente. No, dije con firmeza absoluta. Esto es la verdad. Y la verdad es que ustedes dos merecen exactamente lo que van a recibir. Nada. Caminé hacia la salida del salón, pero me detuve una vez más. Ah, y sobre los 120 millones, dije volteándome hacia la pareja una última vez. Esa transferencia fue cancelada esta mañana. Considérenlo mi regalo de bodas real, la oportunidad de construir su vida juntos sin depender del dinero de la vieja cafona. Las últimas palabras que escuché mientras salía del salón fueron los gritos de Alondra y las súplicas desesperadas de Marcus. Caminé hacia mi auto con pasos firmes, sintiendo como si fuera la primera vez en años que respiraba aire puro. Detrás de mí podía escuchar el caos que se había desatado en el salón. Voces alzadas, sillas siendo arrastradas, el sonido de copas rompiéndose. Pero yo ya no era parte de esa historia. Mientras conducía hacia mi casa, mi teléfono no paraba de sonar. Marcus, Alondra, números desconocidos que probablemente eran invitados queriendo saber más detalles. Apagué el teléfono y continué manejando en silencio. Llegué a casa y por primera vez en años, la casa se sintió verdaderamente mía. No había tensión en el aire. No había que caminar en puntillas para evitar ofender a Alondra. No había que fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Me senté en mi sala favorita, la que daba al jardín trasero, y me quité la peluca. Mi cabeza calva ya no me parecía un símbolo de humillación. Era un símbolo de liberación. Alondra había querido humillarme, pero sin darse cuenta me había dado el empujón final que necesitaba para ver la realidad. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Al día siguiente, David llegó temprano tal como habíamos acordado. Su expresión era de preocupación mezclada con curiosidad. «Evangelina, he estado viendo algunos videos de lo que pasó ayer en redes sociales», me dijo mientras sacaba sus documentos. «¿Está bien?» «Mejor que nunca», respondí con honestidad. «¿Trajiste los documentos que te pedí?» «Sí, pero ¿estás segura de estos cambios? Son bastante dramáticos». Le confirmé que estaba completamente segura. Mi Nuevo Testamento era simple. Toda mi fortuna se dividiría entre 3 organizaciones benéficas que ayudaban a mujeres viudas a empezar sus propios negocios. Marcus no recibiría ni un centavo. «¿Y si Marcus intenta impugnar el testamento?», preguntó David. «Que lo intente», respondí. «Tengo grabaciones de todas sus conversaciones conspiratorias. Cualquier juez entenderá por qué tomé esta decisión». Durante las siguientes semanas, Marcus intentó contactarme constantemente. Primero fueron súplicas desesperadas, luego amenazas legales, finalmente intentos de chantaje emocional. Alondra también trató de acercarse, llegando incluso a aparecer en mi puerta llorando y pidiendo perdón. «Evangelina, por favor», me suplicó una tarde. Todo fue un malentendido. Marcus y yo queremos empezar de nuevo. Queremos tener una relación real contigo. La miré a través de la puerta entreabierta, sin invitarla a pasar. ¿Una relación real? ¿Te refieres a una donde me respeten como ser humano y no como un cajero automático? Sí, exactamente eso, dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Hemos aprendido nuestra lección. Me alegra saber que han aprendido algo, respondí calmadamente. Pero su educación ya no es mi responsabilidad. Cerré la puerta y no volví a abrirla. 2 meses después, me enteré por conocidos mutuos que Marcus y Alondra se habían divorciado. Aparentemente, cuando se dieron cuenta de que no habría dinero de herencia, sus planes de vida se desmoronaron rápidamente. Marcus había intentado continuar su relación con Valeria, pero ella también lo había dejado cuando descubrió que ya no tenía acceso a una fortuna familiar.
Alondra había regresado a vivir con sus padres, buscando trabajo por primera vez en años. Marcus había tenido que vender su auto de lujo y mudarse a un apartamento pequeño. Podría decir que sentí satisfacción al escuchar esto, pero la verdad es que no sentí nada. Ellos ya no eran parte de mi vida emocional. En cambio, me enfoqué en construir una nueva vida para mí misma. A los 65 años, decidí hacer todas las cosas que había postergado durante décadas por estar ocupada siendo la proveedora familiar perfecta. Me inscribí en clases de pintura, algo que había querido hacer desde que era joven, pero nunca había tenido tiempo. Descubrí que tenía un talento natural para los paisajes. Mi instructora, una mujer de mi edad llamada Carmen, que también había criado hijos sola, se convirtió en una gran amiga. Es increíble cómo florecemos cuando finalmente nos ponemos a nosotras primero, me dijo un día mientras pintábamos en el parque. También comencé a viajar. Visité Italia, Francia, Japón, todos los lugares que había soñado ver, pero que siempre había considerado demasiado caros o impractical, es mientras tenía responsabilidades familiares. En uno de esos viajes, a Toscana, conocí a Roberto, un viudo italiano de 70 años que había perdido a su esposa 2 años antes. No fue amor a primera vista, sino algo más profundo, reconocimiento mutuo. 2 personas que habían dedicado sus vidas a cuidar a otros y que finalmente estaban aprendiendo a cuidarse a sí mismas. Mi esposa siempre decía que cuando los hijos crecen, uno tiene que volver a aprender quién es sin ellos, me dijo Roberto una tarde mientras caminábamos por un viñedo. Pero creo que ella se equivocaba. No se trata de volver a ser quien eras, sino de descubrir quién puedes llegar a ser. Roberto tenía razón. No estaba recuperando a la Evangelina de antes, estaba creando una nueva versión de mí misma. 1 año después del desastre de la boda, decidí vender la casa familiar. Era demasiado grande para mí sola y estaba llena de recuerdos que ya no me servían. Compré una casa más pequeña cerca del mar, con un estudio de arte perfecto para mis pinturas y un jardín donde podía cultivar mis propias flores. El día que firmé los papeles de venta, Marcus apareció una última vez. «Mamá», me dijo cuando abrí la puerta, «¿realmente vas a vender la casa donde crecí?» Lo miré por un largo momento. Había adelgazado, tenía ojeras, se veía mayor de sus 33 años. Pero lo que más me llamó la atención era que sus ojos ya no tenían esa frialdad calculadora que había visto el día de su boda. Se veía perdido. «Sí», respondí simplemente, «es hora de seguir adelante». «¿Y nosotros? ¿No hay posibilidad de arreglar esto?» Por primera vez desde la boda sentí una punzada de algo parecido a la compasión maternal. Pero ya no era la misma mujer que habría sacrificado todo por evitar que su hijo sintiera dolor. «Marcus», le dije con gentileza pero firmeza, «tú tomaste decisiones que rompieron algo irreparable entre nosotros. Yo he aprendido a vivir con las consecuencias de esas decisiones. Ahora te toca a ti hacer lo mismo». «Pero eres mi madre», susurró. «Fui tu madre durante 33 años», respondí. «Te di todo lo que tenía para darte. Ahora es tu turno de ser responsable de tu propia vida». No fue fácil cerrar esa puerta, pero fue necesario. Hoy, 2 años después, vivo una vida que no habría podido imaginar durante todas esas décadas de sacrificio constante. Mis pinturas se han vendido en varias galerías locales. Roberto y yo mantenemos una relación a distancia que funciona perfectamente para ambos. Nos visitamos, viajamos juntos, pero cada uno mantiene su independencia. Mis mañanas comienzan con café en mi terraza frente al mar, no con llamadas urgentes sobre crisis familiares. Mis tardes las paso pintando o leyendo, no resolviendo problemas financieros de adultos que debían haber aprendido a valerse por sí mismos hace años. Y lo más importante, cuando me miro al espejo cada mañana, veo a una mujer que finalmente se pertenece a sí misma. Mi cabello ha crecido de nuevo, más blanco que antes, pero lo llevo con orgullo. Es el símbolo de mi renacimiento. A veces me pregunto si Marcus algún día entenderá realmente lo que perdió, pero esa ya no es mi preocupación. He aprendido que el amor maternal no significa permitir que te utilicen.
Significa amar lo suficiente como para poner límites, incluso cuando duele, especialmente cuando duele.